Bueno, continuamos un poco con el plan previsto. Con nosotros ahora tenemos a Pello Ayerbe. Pello es miembro de SOS Racismo, es el director de MUGAC, Centro de Documentación sobre Racismo y la Xenofobia. Es miembro y coordinador en el Estado de la Red Euroafricana Migre-Europe, y miembro de su comité de administración. Y además, y una cosa de la que está especialmente orgulloso es de que hace sidra. Y está esperando a acabar y que llegue mañana para ir a hacer lo que le gusta. Bueno, a Pello le hemos pedido, un poco acercándonos al final de estas jornadas, un ejercicio de lanzarse un poco a la piscina, a la playa, a la cupela, no sé, y que imaginase un poco de aquí a unos años cuál sería el escenario razonable, deseable, dentro de este discurso que hemos venido manejando acerca de la integración de los hijos e hijas de inmigrantes, y que se atreviera a ir definiendo cuáles serían los pasos también razonables que deberíamos ir dando a ese escenario. Es un ejercicio de valentía, de adivinación, de imaginación. Bueno, en ese sentido es lo que le pedimos, con un poco más de síntesis de la que en principio teníamos, pero bueno. Adelante, Pedro. Bien, eso es lo que me han pedido. Lo que creo es que no creo que no he hecho eso, sino otra cosa que a lo mejor tiene algo que ver con eso. Bueno, ya para empezar, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta, y más en la medida en que una buena parte de la gente que estáis aquí tenéis unas edades determinadas, que hay que poner un poco la vista en que cada generación ha de afrontar los retos que la sociedad en concreto le plantea en el momento en que le ha tocado vivir, ¿no? Y por definición todos sabemos que las sociedades son cambiantes, son entes en construcción. Bien, hay toda una serie de factores claves, como pueden ser la composición humana de esas sociedades, pero también otras como son el desarrollo tecnológico, el nivel educativo, los sistemas políticos, la situación ambiental, la globalización de la economía, etcétera, etcétera. Pero son cuestiones claves que han de ser gestionadas por cada generación, por nuevas generaciones, y por tanto la experiencia en cómo se aborden ese tipo de características va a ser fundamental para los perfiles de la sociedad que leguen a las generaciones futuras. Bueno, esta experiencia de gestionar estas circunstancias en el momento presente esta experiencia es la palanca fundamental tanto de conocimiento como de ilusión para poder embarcarse en una tarea de transformación que exige, obviamente, pues toda la energía de la que pues solo puede disponer en buena medida la gente joven, como sois una buena parte de la gente que estáis aquí. Y por tanto el reto de los que ya no somos tan jóvenes pues es tratar de empatizar con los que sois nuevos agentes sociales y políticos y tratar de transmitir nuestra experiencia en aquellas cuestiones sobre las que ya contamos con referentes propios y cercanos que aspiren a proporcionar unas ciertas claves de actuación para el momento presente. Bueno, es sobre esto sobre lo que voy a hablar, o sea que en realidad ¿tiene que ver con el futuro? Sí, porque tiene que ver con cómo intervenimos hoy y por tanto cómo podemos incidir en lo que va a pasar en el futuro, pero es haciéndolo a partir de una pequeña pincelada sobre algunas cuestiones de la experiencia que tenemos algunas gentes que sin pretender ser el abuelo cebolleta, pero pues pueden ser poco conocidas por las gentes jóvenes. Bien, sobre la diversidad de la sociedad vasca de la que se habla, ¿es realmente un factor nuevo? Bueno, pues según en qué foros participes, según qué opiniones escuches, qué medios leas o qué declaraciones de políticos escuches también, pues da la sensación de que la inmigración es un fenómeno nuevo, ¿no?, en esta sociedad, y sin embargo, pues evidentemente eso no es así, ¿no? Y no hace falta remontarnos a la Vizcaya industrial del siglo XIX, etcétera. Podemos coger, es lo que yo pretendo hacer hoy,
es coger la experiencia que hemos vivido, bastantes, de quienes hoy en día, los estamos aquí poquitos, ¿no? Pero desde luego una buena parte de quienes conforman la cúpula del mundo empresarial, político, universitario, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cómo en mi juventud, allá por los años 60, hace ya un poquito de esto, llegaron lo que ahora se calificarían oleadas migratorias a no pocos pueblos del territorio del cual yo procedo, que es Guipúzcoa. Andoain, Rentería, Beasain, Donosti, Lasarte, etcétera, etcétera, y tantos otros pueblos, vieron surgir en sus periferias edificaciones, por lo general de muy mala calidad, sin equipamientos sociales, en donde se instalaron miles de gentes que solían tener en común el origen geográfico, y es que procedían de determinadas zonas de España. Bueno, esta configuración en los entornos de muchas de nuestras ciudades pues es algo muy parecido a lo que hoy se denominan guetos o entornos de encapsulamiento social. Bueno, si nos fijamos a las preguntas elementales que nos solemos hacer y las citamos sin más, ¿por qué venían? Pues porque eran necesarias para el desarrollo de un tejido industrial que demandaba una mano de obra que no existía aquí. ¿Y cómo venían? Pues a través de redes de familiares, amistades, de personas del mismo pueblo que ya habían hecho antes este mismo camino y que les proporcionaban entonces una red social de apoyo inicial para afrontar su incorporación a un entorno que era muy distinto al del que provenían. Y ya veis que todo esto no es muy distinto a lo de hoy. ¿Y qué reacciones suscitó en las gentes que ya estábamos aquí? Bueno, pues hay que recordar que en los años 60 y comienzos de los 70 había, lo que ya notaba aquí, una dualidad en la vida política, social, religiosa, incluso económica, en la que era obvio que existían y se podía hablar y se hablaba de dos mundos, ¿no? El mundo oficial, representado por un régimen político franquista, implantado a sangre y fuego, que no dejaba resquicio alguno para las manifestaciones culturales, políticas, deportivas, religiosas, en las que se significaran rasgos propios y aspiraciones de la Euskadi vencida en la guerra civil. Y por otro lado estaba el mundo que pugnaba por romper ese muro que asfixiaba las ansias de recuperación de las señas de identidad propias en el terreno lingüístico, cultural, simbólico de libertades. Bueno, pues en ese ambiente de creciente enfrentamiento es donde cayeron las personas inmigrantes que llegaron aquí. Y quienes por aquel entonces tratábamos de lograr una transformación social que rompiera con la dictadura franquista, tuvimos que hacer nuestra propia experiencia hacia quienes eran vistos como extraños, gentes venidas de fuera y susceptibles de cargar con la responsabilidad de algunos de los graves problemas a los que teníamos que hacer frente. Y señalaré por razones de espacio tan solo uno, que es el de la recuperación del euskera. Al comienzo de los años 60, la minorización del euskera, directa y brutalmente reprimido por el régimen franquista, era vivida como la antesala de su desaparición. Y esto no era una mirada ideológica, esto era una realidad. Y no pocos agentes políticos presentaron a estos inmigrantes como un arma del régimen, que pretendía deseuskaldurizar a Euskal Herria y, por tanto, como agentes enemigos. Teniendo en cuenta, además, las difíciles condiciones en que vivían, en muchas ciudades estaba el correspondiente barrio de inmigrantes, sin calles asfaltadas, sin servicios mínimos, que recibían, y esto ocurría en varios pueblos, o sea que no era una ocurrencia local, recibían el nombre de Katanga, estos barrios. Bueno, Katanga a vosotros no os dirá nada, pero pequeñita paréntesis histórico, en el 60 se independizó la República Democrática del Congo de la colonia, del colonizador belga, y bueno, en fin, Patrice Lumumba fue el presidente, fue derrocado. Bueno, hubo unos conflictos muy importantes con intervención de la CIA y de todo Cristo, y lo que nos vendían los medios de comunicación era que había, unos levantamientos poco menos que salvajes en los que, además,
fíjate, morían misioneros, incluso se hablaba en fin, de si se los comían algunos, todo esto se leía en los periódicos, ¿eh? Era la España católica franquista, eso era terrible, lo de Katanga. Bueno, a estos barrios les denominamos Katanga. Digo, para que nos podamos hacer una idea de la situación complicada y difícil en las que se planteaba esto. Y bueno, el mayor insulto que se podía hacer cuando yo era chaval es llamarte cacereño, ¿eh? No ya maqueto, que bueno, eso podía ser algo que utilizábamos ciertas gente, no, cacereño, ¿eh? O sea, puede dar un poquito una cierta... Bueno, también coreano, pero donde yo me movía era mucho más cacereño, porque el coreano no se sabía qué era, cacereño sí. El coreano debía existir en el mapa mundi, pero cacereño sabíamos que eran unas gentes que estaban ahí además con nosotros, ¿eh? Bien. ¿Y cómo se salió de esta encrucijada? Y yo, en todo esto, simplificando muchísimo y, por supuesto, dando una opinión absolutamente subjetiva, obviamente, yo destacaré dos factores claves, ¿no? Uno de ellos fue la lucha contra las corrientes xenófobas y la otra, el consenso sobre la recuperación del euskera. Sobre todo esto se podría hablar mucho y hay muchos grandes claroscuros, pero yo sí creo que la lucha que se dio contra las corrientes xenófobas y que llevó a un durísimo enfrentamiento en la época. De hecho, la primera decisión que se dio en ETA se hizo en torno a esta cuestión, no solo, pero en torno a esta cuestión, de la cual se zanjó saliendo con aquello de que es vasco quien vive y trabaja en Euskadi, lo cual puede parecer hoy en día muy obvio, pero en su día hubo que peleárselo. Bien. Ese fue el marco formal, digamos, la superación o la resolución relativamente, digamos, satisfactoria de ese debate es la que, digamos, generó el marco formal sobre el que se asentó un discurso de ciudadanía que fue asumido en el discurso oficial, bueno, oficial no del régimen, sino en el discurso, digamos, del conjunto de fuerzas que, con distintas concepciones identitarias, pero luchábamos por transformar la sociedad. Bien. Este es un elemento muy importante porque, por así decirlo, sí se estableció de alguna manera que el discurso rupturista, el discurso revolucionario, se decía entonces, el discurso transformador de la sociedad no podía implicar un discurso que pudiera ser asemejado con ideologías xenófobas o ideologías. Y esto, insisto, sobre esto se puede hablar mucho, pero este fue uno de los grandes ejes que permitió, digamos, salir con salir bien de esa situación que, aunque sea muy de pasada, he descrito tan complicada para la sociedad vasca y tan complicada para quienes llegaban aquí. Y por consenso sobre la recuperación del euskera, me refiero al que llevó a todas las fuerzas políticas, y yo diría que sin exclusión, a colocar ese objetivo como piedra angular del sistema educativo que ya en los años 60 dio origen al movimiento de las Ikastolas y que posteriormente se plasmó en la Escuela Pública Vasca, etc. O sea, el ámbito de la educación se situó como un ámbito, una esfera clave para lograr que la sociedad futura vasca fuera una sociedad inclusiva también en el terreno lingüístico. Y eso solo era posible y solo sigue siendo posible sobre un gran consenso que entonces al menos se logró. Bien, la idea de estas pequeñas pinceladas absolutamente subjetivas lo que pretenden es resaltar que en unas cuestiones políticas, culturales y sociales extremadamente adversas para los rasgos específicos propios de la sociedad vasca, se pudo salir adelante sin una fractura social de entidad que impidiera seguir en la tarea de la construcción nacional, digamos, entendiendo como tal una sociedad diversa y cohesionada, digamos, en lo fundamental, ¿no? Y todo ello pese a los desgarros interiores que han supuesto posteriormente los enfrentamientos políticos de los últimos 40 años. Bien, bueno, de una manera muy acelerada, pero yo creo que lo que quiero decir sobre esa experiencia se puede entender.
Las segundas generaciones, bueno, yo diré que a mí nunca me ha gustado esa expresión, ¿no? Sí la entiendo como una herramienta útil de análisis, pero refleja lo lejos que estamos de considerar a quienes vienen de otros espacios geográficos como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad. Antes se ha hablado de quienes llegaron a Euskal Herria en los años 60 como inmigrantes, ¿no? Bueno, si hubiéramos seguido usando esa categoría en los años posteriores, hubiéramos usado la categoría esta de segundas generaciones para abordar cuáles debían ser los parámetros de intervención en la escuela pública, en vez de referirnos a cuáles son las criaturas que tenemos en la escuela, qué perfiles concretos tienen, qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué necesidades tienen. Si en vez de eso hubiéramos hecho un discurso sobre las segundas generaciones de esos inmigrantes que llegaron en los años 60, yo creo que hubiera sido un mal negocio, digamos. Hubiéramos creado barreras suplementarias, sin duda alguna, en la mirada de la sociedad. Una mirada en la cual las metáforas tienen una importancia terrible. Y como todos sabemos que las palabras van cargadas de significados, las carga el diablo, se decía antes, y el término inmigrante en estos tiempos pues tiene no pocas connotaciones negativas, ¿no? Con las que no quieren ser identificadas, y con razón, gentes que técnicamente encajarían en esa categoría, ¿no? Y aquí es donde yo diría, ¿cuándo deja uno de ser inmigrante? Bien, ese no considerar de fuera a quienes 10 o 15 años antes habían venido aquí a instalarse entre nosotros fue decisivo, por ejemplo, en la manera como se hizo frente al desmantelamiento industrial que asoló la economía y la sociedad vasca en los años 80. En esa época hubo una destrucción brutal de puestos de trabajo. Las cifras de paro representaban entonces prácticamente el doble de las de ahora, fijaros de lo que estamos hablando, pero nadie levantó la bandera de que quien hubiera venido de fuera cogiera el portante y se fuera de vuelta. No surgieron esos planteamientos absurdos de que el trabajo es algo para los de aquí. No se buscaron blancos fáciles de quiénes son los responsables políticos, a que nos distrajeran de quiénes son los responsables políticos y económicos de aquella situación. Y aquí, en el marco en el que estamos, pues cabe recordar las luchas de la Naval, Euskalduna, Altos Hornos, fueron luchas en las que no incidió para nada el origen geográfico de quienes estuvieron en las barricadas. También es verdad que no se influyó decisivamente en la mirada progresista y de izquierda de las fuerzas sindicales del momento, pero bueno, tampoco en otros ámbitos sociales o políticos surgió ese discurso. Bien, esta manera, digamos, de abordar, estas pautas de abordar los graves problemas a través de los cuales ha salido adelante la sociedad vasca a lo largo de los últimos 30 o 40 años, creo que que pueden dar algunas de las pautas que cabe tener en cuenta a la hora de abordar la situación actual, ¿no? Bien, puntearé algunos rasgos diferenciadores, obviamente, de la actual diversidad de la sociedad vasca con la que hemos citado. De esos años, yo me he referido a mi experiencia, aparte porque es la mía, pero porque de alguna manera es una experiencia cercana, es una experiencia que ha incidido decisivamente sobre la configuración de los agentes políticos y sociales actuales, y también porque todavía unos cuantos no nos hemos ido al cajón, y entonces todavía estamos aquí, y además unos cuantos, no yo, pero unos cuantos tienen bastante que ver en el mundo de la política, de las finanzas, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que son referentes cercanos sobre los cuales incluso se puede hablar y se puede tener un cierto conocimiento, aunque las generaciones, digamos, más jóvenes, pues todo esto, bueno, hayan oído hablar de ello o no. Bien, bueno, entonces, ¿qué aspectos diferenciadores entresacaría yo de la actual sociedad vasca respecto a esta bastante inmediata que acabo de citar? Bueno, por un lado, en el campo de las dificultades, la primera y más relevante tiene que ver con la ley de extranjería. La ley de extranjería, ya se ha apuntado antes por algunas de las ponentes, dificulta enormemente la inserción de las personas extranjeras, ¿no? Son leyes y reglamentos puestos en pie a partir del año 85, con un gobierno socialista, que crean dos categorías de inmigrantes, quienes están en una situación regular y quienes no lo están, ¿no? Y esto
pues genera que hay toda una serie de colectivos que no pueden acceder a una vida normalizada porque no pueden trabajar legalmente o porque han de hacerlo en una economía sumergida. Este es un gran problema sobre el cual no me voy a detener, pero es una diferencia fundamental. Las personas que venían, personas inmigrantes que venían del resto del Estado en los años 60, 70, no tenían esta dificultad. Esta es una diferencia radical. En segundo lugar, la imagen distorsionada, problematizadora, cuando no criminalizadora, que se difunde en la sociedad a partir de no pocos mensajes mediáticos que van modelando la opinión pública de una manera decisiva, ¿no? Llevamos años de una lluvia fina, cuando no incluso de ciertas tormentas, que ha acabado por calar hasta los huesos a una parte significativa de la ciudadanía, ¿no? Y los estereotipos y los clichés y los prejuicios que se han instalado en el imaginario colectivo son, digamos, un factor muy poderoso que juega en contra. Ayer había un titular del Faro de Melilla, sobre el cual hicimos un pequeño comentario que lo mandamos ahí por nuestros medios, que titulaba, ayer, recordáis que anteayer hubo, bueno, no sé si recordaréis, pero bueno, anteayer hubo un nuevo intento de acceso a Melilla por las vallas de toda una serie de gentes inmigrantes. Bueno, pues el Faro de Melilla tituló "Orines con ébola, fuego y piedras sobre la valla". Ese era el título de lo que, no sé, debía ser una información, ¿no? Y todo el desarrollo de la noticia, además, presentaba a la Guardia Civil como víctima y agredida y presentaba a la opinión pública a quienes son las víctimas, que son estas gentes migrantes, como una grave amenaza que incluso hasta traían el ébola. Bueno, luego en realidad en el cuerpo ya decía que no es que los orines y todo fueran con ébola, sino que les gritaban, al parecer, según todo esto es información de la Guardia Civil, les gritaban ébola, ébola, para asustarles un poquito, ¿no? Bueno, pero si tú lees el titular, "Orines con ébola, fuego y piedras sobre la valla", esto es de ayer. Esto es de ayer, después de años que venimos peleándonos con cantidad de medios de comunicación y tal para indicar que determinado tipo de metáforas, de palabras, de imágenes, aparte de ser absolutamente falsas y por tanto impropias de un trabajo periodístico, pero es que además generan unos daños sociales importantes. Bueno, pues ayer el Faro de Melilla, que no es precisamente la extrema derecha, pero que esto queda bien. Bueno, en fin, paso que si no me enrollo. Una tercera diferencia importante es la dificultad para poner en práctica un suelo común que permita la convivencia en pie de igualdad de las distintas miradas identitarias, así como la aceptación de que la cohesión de una sociedad tiene que basarse en un proceso de ida y vuelta y de mutua interrelación. Bien, esto de las miradas identitarias daría para un congreso entero, pero quiero indicar que este es un elemento también muy importante. Nos resulta todavía hoy en día bastante difícil, también lo era en el pasado, el poder combinar las diversas proposiciones identitarias que tienen cada uno de los agentes sociales, son absolutamente legítimas, con establecer una base de igualdades y de derechos de todas las personas ciudadanas que viven aquí. Tienen que ser dos cosas que pudieran combinarse, no siempre las combinamos, luego punteamos algo. Y luego otra diferencia, y con esta ya termino las que me han parecido más significativas, es la diversidad de orígenes, lenguas, culturas, religiones, etcétera, presente en las migraciones actuales. No tiene nada que ver con las migraciones que provenían del resto del Estado en los años 60. ¿Tenemos ventajas en la situación actual? Pues sí, la primera tiene que ver con las instituciones políticas, porque las instituciones políticas actuales, respecto a las que, digamos, se daban en aquella otra época de llegadas migratorias, son unas instituciones políticas que tienen una representatividad y una legitimidad que les permite desarrollar políticas inclusivas. En fin, todos sabemos que hay un cuestionamiento también de las actuales instituciones políticas, hay fenómenos de regeneración que se están dando últimamente, pero comparado con los años 60, esta es una diferencia fundamental. Otra ventaja, pues un consenso que al menos hasta fechas recientes abarcaba un poco a todo el espectro político de cara a desarrollar políticas inclusivas
y favorecer, por tanto, la puesta en pie de leyes, reglamentos y servicios que tuvieran como eje la igualdad de derechos de todas las personas que viven en Euskal Herria. Este era un consenso muy importante y que ha generado la posibilidad del acceso a no pocos derechos en el marco de Euskadi, que incluso, pues digamos, son diferentes a las que encontramos en otras zonas del resto del Estado, ¿no? Bueno, sobre esto había un consenso político muy importante. Todo eso eran valores, eran adquisiciones. Esto sigue estando fundamentalmente, pero hay algunas cuestiones que hoy en día lo están cuestionando. Bueno, esta es una ventaja respecto a lo anterior. También una red institucional, sobre todo a nivel municipal, que aunque muy incompleta, ha permitido consolidar un saber hacer y un conocimiento de la realidad que es muy importante. Hoy en día hay no pocos ayuntamientos que están haciendo una labor importantísima de cercanía, de conocimiento y de intervención sobre la población sobre la cual, digamos, tienen responsabilidad. Y un par de factores diferenciadores e importantes hoy en día a tener en cuenta es una escuela pública con una gran experiencia educativa, con profesionales, digamos, en general, motivados para abordar la educación del alumnado recién llegado, aunque con una falta clamorosa de medios para ello. Y finalmente, el último dato que me parece importante es una sociedad en la que los valores de igualdad tienen un gran predicamento. Esos son unos valores importantes y, por tanto, son valores sobre los que uno se puede apoyar y contra los que es un poco difícil ir si no te disfrazas, ¿no? Cito aquí, por ejemplo, podía citar una buena parte de los estudios hechos por Ikuspegi, de mucho interés, pero bueno, voy a citar la encuesta más reciente que se publicaba hace 2 semanas, encargada por la Diputación de Guipúzcoa, la empresa Sticker, y además se realizó en toda la comunidad autónoma vasca, en Navarra y en Iparralde. Bueno, pues entre los resultados que se daban ahí, había uno que decía que el 86,9% de la población es partidaria de que todas las personas que viven en Euskal Herria deberían tener los mismos derechos y obligaciones. Bueno, seguramente esto se aproxima bastante. O sea, no creo que mienta como bellaco todo el que responde a una encuesta, aunque siempre quiere salir muy bonito en la foto, ¿no? Pero es un valor muy importante, el 86,9% de gentes, ¿no? También hay, de todas maneras, en esta encuesta, y lo cito luego, otros datos que contrarrestan algo esta situación. Pero este valor de igualdad está claro que está aquí, aunque yo creo que también da que pensar el que para la entidad encuestadora y seguramente también para la que encarga el estudio se hace un aste borraste, se hace una misma categoría de quienes han nacido en el resto del Estado, aunque lleven aquí 40 años y hace tiempo que se sientan parte de esta tierra, con quienes han llegado de territorios extracomunitarios, ¿no? Que obviamente se ven sometidos a toda una serie de limitaciones de la ley de extranjería o tienen todo tipo de problemas de discriminación por su color de piel o a la hora de acceder a alquilar un piso o a un trabajo, es decir, no tiene nada que ver lo uno con lo otro y, sin embargo, en estudios como estos pues parece que van todos en el mismo saco, ¿no? Bueno, son cosas que conviene tener en cuenta. Bien, con esto, y para intentar no irme del plazo, ¿cuáles son algunas de las claves a futuro de una sociedad vasca diversa y cohesionada de la que estamos hablando, ¿no? Por un lado estaría la de la necesidad de establecer un consenso político con el mayor apoyo posible, en el que participan las instituciones y la sociedad civil, sobre qué ejes debería descansar una política inclusiva. Bueno, nos acaban de exponer aquí la propuesta esta del Pacto Social para la Inmigración. Yo creo que es un paso importante a la buena dirección. Una segunda clave, depurar el entramado normativo de todo aquello que, dependiendo de las administraciones vascas, sabemos que una buena parte de la normativa son de atribución estatal, en extranjería, pero hay no pocos ámbitos sobre los que las administraciones vascas tienen competencia. Bien, ha de depurarse todo ese entramado normativo de aquello que discrimina a las personas en función
del origen, del tiempo que lleven residiendo, de la situación administrativa en la que se encuentren, ¿no? Las políticas públicas, está claro, han de ser de carácter universal y han de jugar un papel redistributivo como garantía del ejercicio de los derechos sociales. Este es un segundo elemento clave para poder afrontar otro aspecto clave, lo citaba antes, separar el ámbito de derechos ciudadanos, que ha de respetarse sin restricciones, de las diferentes visiones identitarias que pugnan en la sociedad, que son absolutamente legítimas y que lo que pretenden es, digamos, ganar para determinado tipo de configuración futura de Euskadi el mayor apoyo social. Pero esto no puede hacerse cuestionando ese ámbito de derechos ciudadanos. Otro elemento muy importante, formar a las personas que trabajan en las distintas administraciones para que su actuación en relación con la ciudadanía no se guíe por criterios discriminadores. Antes he citado que una buena parte de las prácticas y de la red municipal hace un buen trabajo, pero también a SOS Racismo nos llegan muchas quejas de un trato por parte de funcionarios y funcionarias que están basados clarísimamente en elementos de discriminación. No siempre, y además tampoco es nuestro estilo, como para hacer de eso digamos, algo que se deriva en sede judicial o en los medios de comunicación, pero sin duda alguna este es un elemento muy importante. Bueno, ¿y qué os quiero contar? Si hablamos de un elemento fundamental de la Administración como es la policía. La policía es un elemento clave, clave para mantener una buena parte de nuestro bienestar, de seguridad, de darnos digamos, unas posibilidades razonables de pensar que nadie va a atentar contra nuestros derechos que están recogidos en las leyes, ¿no? Pero a su vez también son quienes, por detentar el monopolio de la violencia, son a su vez quienes pueden ejercer, y de hecho en muchas ocasiones ejercen unas actitudes de violación de derechos. Bueno, esto en el ámbito de las personas inmigrantes ni te cuento. Este es un terreno en el que, digamos, habría mucho que hacer. Y yo obviamente no es que yo sea muy partidario ¿no? Pero no pretendo demonizar a las policías. Creo que la policía debe existir, y tendríamos que conseguir una policía que garantice realmente derechos. Y también creo que hoy en día, a diferencia del pasado, existen posibilidades y palancas de trabajo, y existen además no pocas gentes que trabajan en los ámbitos policiales que tienen un posicionamiento absolutamente distinto. Digo no pocos, no digo la mayoría, pero no pocos. Por citar, sin irme demasiado del tema del tiempo, hace un año yo tuve una experiencia muy curiosa, insisto, que no es que mire demasiado con ojos muy buenos a los uniformes, pero en Astigarraga, un barrio que se nos independizó de Donosti, no saben lo que se perdieron, es un pueblo que tenemos ahí pegadito a Donosti. Pusieron en pie toda una política de inclusión con un poblado de rumanos gitanos, que luego posteriormente también ha sido asumido por Hernani. Bueno, esta es una política, estoy en Bilbao y se puede decir, ¿no? Totalmente novedosa en el mundo mundial, diría yo. Desde luego, seguro que en la Comunidad Autónoma Vasca y seguro que en el Estado español. Es decir, una política de inclusión desde las instituciones, no solo de la institución municipal, aunque ella es la que tomó, es decir, la que tiene que lidiar con los vecinos y con las vecinas, pero también están incluidas el ámbito de la administración foral y también la administración autonómica. Bueno, pues en un bazar que convocaron inicialmente para exponer a la ciudadanía por qué iban a hacer una política que no era la que pedía la gente, claro, porque entre la gente, pues os imagináis todo lo que se decía y se hacía y se quería que se hiciera por las administraciones, que hacían lo que hacen todas, también aquí en el resto de Euskal Herria, pues decidieron hacer una política de procurar en un plazo de una serie de años acabar con eso, pero acabar sobre la base de que esas gentes hubieran podido acceder a
a lo que accedemos los demás, ¿no? Bueno, pues en el Batzarre, que me estoy alargando, en el que estuvieron todos los vecinos, los que estaban a favor, en contra, los que no sabían si iban y venían. Bueno, pues quien fue más eficaz para desmontar una buena parte de todos los prejuicios y estereotipos que se pusieron sobre la mesa fue el jefe de la Policía Municipal de allá, que yo lo veía y no daba crédito. O sea, bueno, en fin, no me alargo con esto. Quiero decir que sí, me alarga un poquito, ustedes perdonen, ¿no? Pero es que si no, tampoco vais a saber de qué hablo, ¿no? Tampoco en esto, el otro seguro que no, pero... Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante y se pueden conseguir, y podría citar aquí unos cuantos casos más de intervención del Ararteko, etcétera, se puede conseguir que también en ese ámbito de un funcionariado que es clave para toda esa gente que se siente mirada, y además es que es verdad, se siente mirada como sospechosa de haber hecho cantidad de cosas. Y digo por la policía, por supuesto también por la población, pero bueno, por la policía estoy hablando ahora, ¿no? Bueno, vale, sigo que me pierdo. Bueno, dotar a la escuela pública vasca de medios para que pueda cumplir su labor inclusiva, educativa, etcétera, en función no de las segundas o las terceras generaciones, sino del alumnado que tienen. Lo que hay que hacer es coger el alumnado que tienes en tu centro y ver qué características tiene. Obviamente, utilizar toda la experiencia para, en función de los perfiles y las características, ver qué experiencias educativas hay en otros ámbitos, ¿no? Pero no son segundas, no son terceras generaciones. Es gente en la que... Bueno, no, me callo. Incidir en los discursos públicos, impulsando un trabajo responsable por parte de los medios de comunicación que no ahonden los estereotipos, prejuicios y que eviten la criminalización de determinados colectivos, ¿no? Bueno, pues este es un elemento también clave sobre el que venimos trabajando hace tiempo, pero bueno, la resistencia de las empresas periodísticas, unas cuantas de ellas que conocemos aquí, que tienen un gran predicamento, se defienden como gato panza arriba en este asunto. Bueno, pues este es un elemento muy importante sobre el cual hay que... en fin, combatir las manifestaciones de discriminación, racismo y xenofobia. Este es un elemento muy importante porque, como salimos en la foto muy bien, parece que no hay mucha cosa de esta. Bueno, pues ese racismo que tenemos la manía de hacer de vez en cuando, una cosa que le llaman testing, que es ver, o sea, bueno, te lo montas para poner de manifiesto cuál es la política de, por ejemplo, aquí Sorracismo Vizcaya hizo en su día un testing de acceso a la vivienda, al alquiler de la vivienda, yendo a las inmobiliarias y tal. Bueno, pues ya sabéis más o menos cuál fue el resultado, ¿no? O sea, un pequeño desastre, ¿no? Porque si tú llamas a la inmobiliaria y parece que eres africano, pues puede que el mismo piso que luego al siguiente que llama y pregunta por el piso en euskera le van a decir que está. A ti te van a decir que se ha alquilado, justo se acaba de alquilar, estaba en el periódico, pero ya no. Bueno, y no os cuento lo de los testing que hemos venido haciendo sobre acceso a los locales de ocio, pues lo mismo, o sea, y todo ese tipo de cosas existen, tienen que ser denunciadas. Y hay que hacer un trabajo sobre todo ello. Y una cosa que no voy más que a citarla también, no hacer de la inmigración un arma arrojadiza en el terreno electoral, que os voy a decir que no. Únicamente yo recordaría que quienes empiezan a hacer aprendices de brujo pueden tener como resultado el refrán aquel de quien siembra vientos recoge tempestades. Bien, y finalmente algunas tendencias preocupantes que sí me parece importante de cara al futuro, ¿no? Y voy a citar una que antes decían una cosa que en los últimos meses está pasando. Bueno, pues yo lo digo, hablo claramente. Y es la actual polémica impulsada desde el Partido Popular, desde la alcaldía de Gasteiz y desde la Diputación de Áraba, ¿no? Esta es una prueba, en mi opinión, de cómo nuestra sociedad no es inmune a los vientos que llegan de Europa y que de cuajar iría en una dirección absolutamente contraria a estos aspectos claves de cara a esa sociedad que a futuro queremos que sea Euskadi, ¿no? Se ha llegado incluso, bueno, se ha llegado no, está sobre la mesa a anunciar que se va a impulsar una ILP, una iniciativa legislativa popular para recabar decenas de miles de firmas. Si esto se lleva adelante, obviamente se va a abrir indudablemente una brecha en la sociedad
como no se ha visto, yo me atrevo a decir, en otros lugares que solemos observar del Estado, en los cuales hay algunos grupos de extrema derecha activos y que hacen determinado tipo de cosas, bueno, yo creo que esto, impulsado además desde ciertas instituciones, puede crear una brecha muy importante, ¿no? Y es que el núcleo duro de esta actividad que impulsa el Partido Popular y que encabeza Javier Maroto es la exclusión del sistema de prestaciones de la RGI de la práctica totalidad de las personas extranjeras que viven en Euskadi. Y esto no es demagogia, ¿no? Si combinamos la exclusión expresa de quienes se encuentran en situación administrativa irregular, me estoy refiriendo a la propuesta, porque no está empadronada, la exigencia de 10 años de empadronamiento, estamos ampliando de facto a un porcentaje muy alto de personas extranjeras que incluso aunque sean titulares de permisos de residencia temporales, no son titulares de primer permiso de larga duración o permanentes, no tienen esos 10 años de residencia regular y van a tener muy difícil además, porque una buena parte de la gente que cae en la irregularidad es al cabo de toda una serie de años estando regular que no puede tener posibilidades de renovar un trabajo para poder renovar el permiso. Toda esa gente queda fuera, pero también queda fuera quienes hayan adquirido la nacionalidad española por una residencia por un tiempo inferior a 10 años, ¿no? O familiares de comunitarios. Quiere decir, la gran mayoría de gente extranjera quedaría fuera de llevarse adelante esto. Pero el problema no es tanto que se vaya a conseguir, esperemos, puesto que la correlación de fuerzas hoy en día no lo permite, sino que se va a ahondar en la sociedad toda una serie, digamos, de sentimientos, de sinsabores, de resentimientos de una parte de la población de las cuales se hace abanderado esta fuerza, de una parte de la población que está muy golpeada por la crisis y que ve y se le hace ver a las personas extranjeras como competidoras desleales, usurpadores, gente que se aprovecha del sistema de protección social que se ha construido con nuestros impuestos y que aplican, por tanto, que exigen que se aplique una política de preferencia o prioridad nacional. Esto es lo que se está impulsando, que se legisle discriminando a la población extranjera, a la que no tiene nacionalidad española o a la que teniéndola no lleva suficiente tiempo viviendo aquí, ¿no? Y esto en unos terrenos en los que desde hace tiempo, desde hace ya muchos años, se viene funcionando con criterios de igualdad legal. En fin, en definitiva, esta construcción de chivos expiatorios, de hacer de los diferentes, de los extranjeros, del inmigrante, de una parte de los inmigrantes, de una minoría étnica, responsables de los males que en un determinado momento tenemos la sociedad, y los teníamos en el pasado y los tenemos ahora, en cada momento unos males, como son el paro, las prestaciones sociales. Es decir, todo esto, que son problemas reales, va a generar una brecha, como digo, muy importante. Este tipo de sociedad basada en la expansión de la prioridad o preferencia nacional, de disminución de los espacios políticos y sociales, y como decía, hasta ahora se regían por criterios de igualdad legal, este tipo de sociedad es profundamente desigualitaria, ya que introduce y amplía el campo de la desigualdad como criterio de funcionamiento y, por tanto, crea las bases para nuevas dificultades. Cuando las cosas no vayan bien, siempre habrá alguien que reclame una mayor autoctonidad o una mayor antigüedad o más apellidos vascos o que tengan prioridad los que por lo menos tienen bisabuelos nacidos en el país. Cualquier cosa que encaje para reclamar tu prioridad. Este es digamos, el camino que se puede abrir y es uno de los grandes problemas actuales. Quisiera citar otro, que también es la visión uniformadora y asimilacionista que subyace en no pocas miradas y de las que pretenden derivarse recortes de derechos. Y cito aquí uno de los resultados de la encuesta que he dicho antes de Asticker, en la que junto a esa disposición abrumadoramente mayoritaria de los mismos deberes y derechos para todos los residentes en el territorio, sin embargo, hay un 74,7% que condiciona la obtención de la ciudadanía a trabajar aquí, en una época en la que el trabajo es más bien un bien escaso, ¿no? O incluso también hay un 44,1% que la condiciona a haber nacido aquí. Estamos hablando de la igualdad legal, ¿eh? O un 38,9% a hablar euskera, o un 33,1% a tener antepasados vascos.
O sea, es solo una muestra de que en las mismas personas pueden coincidir posiciones igualitarias con posiciones etnicistas que, en definitiva, pueden derivar en posiciones segregacionistas y de limitación de derechos. Entonces, esta es una tensión que conviene tener en cuenta y no me resisto, me he traído aquí ahora un apuntejo sobre una operación de fichaje y control masivo que está estos días desarrollándose en la Unión Europea. Algunos igual os habéis ya puesto al día con el significativo nombre de Mos Maiorum. Bueno, aunque los de mi época que fuimos por letras aprendimos el latinajo suficiente para saber qué significa este palabra, os llevaré que significa costumbres de los antepasados. ¿Qué significa esto? El Mos Maiorum. El Mos Maiorum designa en la Roma antigua el modo de vida y el sistema de valores ancestrales, ¿no? Sus 5 fundamentos en esta chuleta son fides, honradez, fidelidad, respeto a la palabra dada. Aquí ahora solíamos hablar de palabra de vascos. Lealtad, fe. Pietas, que hace referencia a devoción, patriotismo, deber. Majestas, sentimiento de superioridad natural de pertenencia a un pueblo elegido. Virtus, cualidad propia del ciudadano romano, coraje, actividad política. Gravitas, conjunto de normas de conducta del romano tradicional, respeto de la tradición, dignidad, autoridad. Bueno, bien. Lo que pretendo decir es que lo realmente grave es quien ha escogido este mensaje para lanzar esta operación de control de decenas de miles de migrantes es nada menos que el Consejo de la Unión Europea, que no para en mientes en llamar bárbaros a quienes ella ha convertido en ciudadanos de segunda. Hace unos días, Le Nouvel Observateur, dando cuenta de esta información, titulaba «Europa convierte a sin papeles en un bárbaro». En fin, en definitiva, con estos padres de la patria yo creo que la tropa xenófoba tiene un buen trabajo hecho y adelantado. Bueno, acabo con ese llamamiento en favor de una ciudadanía integradora que esté basada en políticas inclusivas y universales. Es sencillo de entender y de practicar. Saskia Sassen, en un reciente artículo que se titulaba «¿Quiénes somos ciudadanos?», desarrollaba cómo muchas de las reivindicaciones que portan las gentes migrantes han dado en el pasado lugar a una expansión de políticas inclusivas de las que se había beneficiado el conjunto de la sociedad. Aquí, en el momento actual, podríamos formularlo de otra manera, diría yo, que cuando se ataca a la inclusión social de los otros, de los de fuera, los extranjeros, es el primer paso para hacerlo con los de casa, con los de aquí. Y traigo como ejemplo lo ocurrido con la sanidad pública. El gobierno del Partido Popular dejó fuera de la sanidad pública a las personas sin papeles y a continuación arremetió contra la sanidad pública para derivar a la población hacia el negocio de la sanidad privada. Todo esto, felizmente, ha encontrado una reacción muy importante en la ciudadanía, incluidos los diversos estamentos de los trabajadores y profesionales de la sanidad, ¿no? Que no admitió ni el primer paso de exclusión de las gentes migrantes sin papeles de la sanidad pública, ni ha admitido ni está admitiendo esta privatización y estos recortes en la sanidad pública. Bueno, esto es algo también de lo que se pretende aquí ahora en Euskadi hacer con la reducción y el recorte de las prestaciones sociales ligadas a la RGI, ¿no? Se quiere dejar fuera a miles de personas extranjeras, aunque lleven años trabajando aquí y viviendo aquí, como paso previo para recortarlo a los nacionales, ¿no? O a esos pobres que no quieren trabajar, que es también lo que nos ha dicho este señor, relativo a las gentes extranjeras, pero que también se dice, y que de momento el que hace gala de decir, de poner en la opinión pública lo que se dice en la calle, pues también llegará a decir esto, que entre los nacionales, quienes están en los márgenes de pobreza y quienes están necesitados de recurrir a la renta de garantía de ingresos, en realidad no quieren trabajar, en realidad están instalados en, bueno, todo esto, ¿no? Son los primeros pasos para... Saskia Sassen también decían en este mismo artículo cómo la pertenencia social lleva tiempo y lucha y no consigue necesariamente derechos,
pero alienta dinámicas que ponen en valor nuestra diversidad y nuestras carencias. Pues bien, es esa mirada sobre las gentes que vienen de fuera, que han venido en el pasado y que seguirán viniendo, la que puede hacer que nuestra sociedad crezca y sea un lugar más rico y dinámico en el que se aprovechen las capacidades de todos sus componentes. Y esto es lo que quería transmitiros. Bueno, estamos en el tiempo más o menos. Por si hay alguna reflexión o alguna cuestión que queremos compartir con Pello o con el resto de la audiencia. 5 minutitos. Está claro que no es que no haya cuestiones, sino que no se atreven. Aquí hay una. Pues yo quiero agradecer a la persona que me ha invitado para haber podido escucharle. Ha hecho una exposición espléndida, me ha encantado. Y me queda una incógnita y es esta noticia que ha dado de estas cosas que van a poner de los 10 años y todo eso, y va en paralelo con lo que nos ha adelantado antes el señor Madrazo. Son dos cosas que se contraponen, quizá. No, para nada. Precisamente lo que creo es que hay que poner en valor aquellos consensos que todavía hoy en día son un valor importante en la sociedad respecto precisamente a no discriminar en función del origen y a practicar políticas inclusivas a partir, digamos, de un criterio universalista. Y yo creo que ese tipo de propuestas y otras van precisamente en esa dirección. Poner en valor por parte de todo el entramado político, asociativo, institucional, una necesidad de que en la opinión pública, como decía antes Xavier, quien se oponga a ello sea quien tenga que razonar, explicar, argumentar, y no tenga que ser un poco a la inversa, un poco a la defensiva, que parezca que es que determinadas gentes, claro, ya se sabe vosotros qué vais a hacer, sacarles la cara, ¿no? No. Es este país el que está diciendo que ese tipo de políticas inclusivas son la base fundamental para construir una sociedad que luego irá por donde quiera, pero una sociedad en la que todo el mundo sea igual. O sea, tenga los mismos derechos. Y yo creo que no es que vayan paralelos, sino que son cosas que tienen que ver con uno de estos puntos que decía de lograr consensos. Yo creo que quería decir que es incompatible hacer esas políticas para mi formación. Exactamente. Obvio. Sí. Efectivamente. Sí, perdón, entonces he entendido mal. Por supuesto, eso está fuera, eso va en contra, eso es una dinámica que dinamita esa posibilidad de consenso y, bueno, que además aclarar una cosa, me parece absolutamente legítimo y necesario discutir todo lo que haga falta sobre las políticas de inserción social, sobre la RGI, sobre el acceso a las viviendas, cantidad, ¿no? Pero no poniendo el factor que se sabe que es un factor que va a incidir sobre muchos prejuicios de la población y sobre todo de la población que peor lo está pasando, para hacer sobre esto una política, ¿no? O sea, no es no abordar los problemas importantes que hay en muchos de estos ámbitos. O sea, porque problemas hay de mucha envergadura. Y ahora había hace unos años, los habrá dentro de otros años. El problema es a partir de qué punto de partida los abordamos. Y entonces, una sociedad como la nuestra no puede abordar esos problemas a partir de la segregación de unas gentes, insisto, que viven entre nosotros. No estoy hablando de las políticas de la Unión Europea, podría aprovechar que tengo ahora el micro, que produce decenas de miles de muertos en el Mediterráneo. Hemos convertido el Mediterráneo en la mayor fosa común del planeta, con las políticas de la Unión Europea. No es un tsunami, no es nada. Las políticas de la Unión Europea han creado las condiciones para que haya decenas de miles
más de 3.000 en lo que llevamos de año, personas ahogadas en el Mediterráneo. Bueno, entonces, quiero decir, yo no me refería a nada de todo eso, sino a las políticas sobre las personas que son ciudadanos y ciudadanas de este país, porque llevan ya un tiempo aquí y porque quieren vivir aquí. Si no hay más cuestiones, procedemos un poco a las conclusiones. Concha.